Bienvenida, muchas gracias. Y bueno, la pregunta creo que es bastante sencilla en el enunciado. A mi grupo y a mí nos preocupa la noticia que tuvimos conocimiento el pasado 22 de mayo, cuando los grupos parlamentarios de PSOE, H. Bildu y Unidas Podemos pactaron la derogación total de la reforma laboral y así se anunció en la rueda de prensa posterior. Como usted sabe, la reforma laboral se introdujo en 2012, hace ya casi una década además que probablemente sea donde ha habido una mayor evolución del mercado laboral, un mercado laboral que cada vez es más flexible y aunque no vaya a ser yo un defensor acérrimo de esta reforma laboral, es cierto que lo que nos preocupa es esa derogación total porque volveríamos a un escenario mucho anterior, unas reglas del juego que se pactaron cuando el mercado laboral era mucho más rígido, ¿de acuerdo? Y que ya vimos cuáles fueron los efectos que tuvo durante la anterior crisis. Además, nos preocupa especialmente el momento en el que se ha hecho, porque creo que saliendo de una crisis sanitaria y entrando en una crisis económica con todavía unos resultados definitivos imprevisibles y que no conocemos, creemos que cambiar justo las reglas del juego para empresarios que al final son los generadores de empleo, o al menos generarle una incertidumbre de no saber con qué reglas se enfrentarán a las contrataciones, a los posibles reajustes que tengan que hacer en sus plantillas, pues nos parece que no era el momento más adecuado de introducir esta derogación total de la reforma laboral. Además, nos preocupa especialmente en Extremadura porque, como usted sabe, nuestro mercado laboral, nuestra tasa de desempleo aquí es más elevada respecto a España y mucho más elevada respecto a las medias con las que se establecen en la Unión Europea. Y nos preocupa que la crisis aquí tenga mayor afectación por cómo es nuestro mercado laboral, porque tiene una temporalidad aún mayor que en el resto de España. Y me gustaría saber, sinceramente, pues si ustedes plantean este escenario, qué les parece esta derogación total de la reforma laboral y cómo piensan que podría afectar a Extremadura y si están ya trabajando en medidas o programas que puedan paliar esos probables efectos de la reforma o no, de la derogación laboral, o incluso en el caso de que ustedes piensen que esta reforma no se va a llevar a cabo, que también puede ser posible, pues cómo piensan que saldría Extremadura el mercado laboral en concreto de la crisis post-COVID. Mire, no seré yo el que diga que los reales decretos que ha aplicado el Gobierno han sido malos. Creo que se ha actuado bien con las herramientas que se tenía, que esos reales decretos y los decretos ley que también se han tramitado aquí en Extremadura, aunque, como dije, en sede parlamentaria creo que se podría haber hecho un poco más rápido. Creo que han puesto bien el foco donde estaba el problema. Creo que se ha actuado bien, lógicamente se ha quedado gente fuera, pero creo que ante la magnitud de la pandemia, algo que para lo que ninguno podíamos estar preparados, creo que realmente se han aplicado las herramientas con las que contábamos de una forma eficiente, quizá, como decía, en algunos casos, igual que aquí en Extremadura, algo lento, pero bueno, creo que se ha actuado bien. Yo no vengo aquí a defender la reforma laboral del Partido Popular, tampoco vengo a criticarla porque creo que en el momento en que se hizo puso el foco realmente donde estaba el problema y creo que el mayor problema que hubo en esa crisis, la de 2008, fue que esta reforma laboral se tardó en aplicar 4 años y se podrían haber salvado muchos más empleos. Es cierto que esta reforma laboral necesita ser reformada, pero lo que yo creo y donde yo pongo el foco y que era lo que me hubiera gustado que me hubiera contestado, es que si esta reforma laboral se deroga de forma completa, volvemos al anterior escenario, que es lo que a mí me preocupa. Nos ha expuesto un montón de datos que lógicamente yo supongo que serán ciertos porque están ahí, no voy a ponerlo en duda, no lo estoy poniendo en duda, lo que quiero decirle con ello es que al final esos datos son absolutamente interpretables y yo creo que achacar a la reforma laboral esos datos creo que es un poco injusto. Lógicamente, pues yo creo que esos datos podrían haber sido peores. Y mire, ha hablado de la red de protección que ha tenido todos los españoles, el mercado laboral, las empresas y todo, durante esta crisis. Estoy de acuerdo, tenemos creo que la mejor red de protección de nuestra historia. Hemos avanzado mucho y creo que cada vez hay menos gente que se queda fuera de esas ayudas. Pero donde yo voy no es a la red de protección, no era eso de lo que yo quería hablar. De lo que yo quería hablar era de si estábamos poniendo las medidas adecuadas para que los ciudadanos, en este caso los extremeños, porque como bien usted ha dicho, la reforma laboral es de
de orden estatal y nosotros aquí no podemos, pero sí podemos usar las herramientas que tenemos, en este caso las políticas activas de empleo, para prepararnos para que si esa reforma laboral afecta de manera específica al mercado laboral extremeño. Como le decía, la red de protección es buena, es grande, pero el objetivo de nuestro Gobierno es que nadie la tenga que usar. Ese sería el objetivo principal. Ojalá llegásemos al punto en el que esa red de protección la necesitasen usar el mínimo de personas posible. Y eso sería porque esas personas tienen empleo, tienen unos empleos de calidad y tienen unas condiciones en sus vidas que no hacen que necesaria esa red de protección. A mí me preocupa mucho que no haya usted hablado en ningún momento de evaluar las políticas públicas que estamos desarrollando, en este caso en sus competencias en políticas activas de empleo, que era donde yo quería llevar esta pregunta. A mí me gustaría que evaluásemos las políticas activas de empleo que tenemos, evaluásemos y tuviésemos planes para aquello nuevo que vayamos a implementar, también lo evaluemos y sepamos lo que está funcionando y lo que no. Porque lo que yo creo, y ya que usted ha utilizado tantos datos y estará de acuerdo conmigo, es que si nosotros tenemos el mercado laboral con mayor temporalidad de toda España, si tenemos una dualidad en el mercado laboral mayor que en toda España, será porque en Extremadura algo estamos haciendo mal. Y sobre todo, si estamos soportando unas tasas de desempleo muy elevadas respecto a la media nacional, han bajado durante los últimos años la tasa de desempleo en Extremadura, pero el gap o diferencial con la media nacional, que es lo que nos debería preocupar y le debería preocupar a usted especialmente porque al final es la verdadera diferencia entre los extremeños y el resto de los españoles, ese gap, si usted ve la gráfica de Extremadura y el conjunto nacional, ese gap siempre se ha mantenido. Es decir, el mercado laboral extremeño siempre ha estado un poco a la deriva de lo que hiciera el nacional. Y yo creo que si nuestras políticas activas de empleo fueran buenas, si nosotros pusiéramos el foco en lo que realmente tenemos que hacer para mejorar eso, ese gap se iría reduciendo. Gastamos una cantidad bastante importante en políticas activas de empleo, tenemos aún voy a entrecomillar, fortuna, porque creo que no es una fortuna que seamos región objetivo 1 de la Unión Europea, pero entiéndame bien en la manera en que lo digo, en que somos receptores de ayudas europeas, y yo creo que si nosotros ponemos el foco en cómo esas ayudas europeas las podemos implementar de la mejor manera posible, y esto lo conseguimos mediante la evaluación de esas políticas públicas activas de empleo, conseguiremos el objetivo. Y a mí, y vuelvo ya para finalizar a hilar con lo que preguntaba, me preocupa que la derogación de la reforma laboral y volver a ese primer escenario de falta de flexibilización nos afecte negativamente a Extremadura. Creo que lo que deberíamos ir es hacia reformar y no derogar.